Donde ya me fue mejor como profesionista fue cuando empecé de residente de obra. Ahí ya tenía un sueldo más competitivo, tenía la prestación de que me daban un vehículo de la empresa, entonces yo ya había sacado mi coche y dije, bueno, no importa, ¿no? Pero ya me daban una camioneta para moverme, sobre todo por material tienes que estar moviendo material, albañiles, pero creo que fue el mejor, en el que yo le aprendí muchísimo de obra, aprendí mucho de diseño, porque no nada más era obra, también tenía que diseñar. Mi jefe nos decía, hazte el proyecto, porque se vas a repetir 30 veces, con 30 fachadas diferentes, y las vas a construir y se las entregas al cliente. O sea, yo tuve que vivir el proceso desde el dibujo hasta la entrega al cliente, de decir, ahí están las llaves de su casa. Me tocó esa etapa, duré ahí casi 7 años más o menos. Me gustó mucho, la empresa tuvo que cerrar por malas administraciones, cerró la empresa, pero yo aprendí mucho en esa y fue como un sueldo ya más competido, ¿no? Realmente ahorita los sueldos de arquitecto no están tan bien valorados, ustedes los pueden ver en internet, que dicen, te piden ahí una carta impresionante y te dice, se solicita arquitecto que sepa manejar Revit, Lumion, AutoCAD, Photoshop, 3D Max, Excel, Neodata. Te piden que seas un erudito, ¿no? Dices, edad de tal a tal, que sepa más o menos inglés, que tenga coche, licencia de chofer, y dices, híjole, a ver, ya te bombardean. Y luego, sueldo, 6,000 pesos, ¿no? Y dices, a ver, ¿quieres que yo sepa todos estos softwares que cuestan y me das 6,000 pesos? Pues dices, mejor me voy a ponerme yo por mi propio negocio, ¿no? Sí es muy a veces desmotivante que vea uno mucho estos sueldos de entre 6,000 y 8,000 pesos que empiezas a ver en internet y dices, ¿para qué me capacito tanto? Yo lo veo en alumnos, o sea, tengo alumnos egresados que dicen, no, es que ya vi el sueldo y ya no quiero, entonces empiezan a desmotivar. Yo un consejo que doy es, métete a una empresa que te va a enseñar, porque no sabes, aunque el sueldo no sea tan generoso, que si te alcance, tampoco hay que aceptar el sueldo de 1,000 pesos, pero que te deje una enseñanza y te ayude a vivir. Y después cuando tú ya ponte una meta y dices, ¿sabes qué tal? Cuando yo tenga tantos años, yo ya no voy a estar en una empresa, más bien voy a hacer la mía. Entonces creo que ahorita yo estoy por mi cuenta y creo que ya ahorita el futuro y lo que les va a tocar más a ustedes es trabajar como se dice freelance, o sea, no meterse a una empresa y estar ahí 50 años en una empresa, no esperando la jubilación, sino más bien aprenderle a esa empresa lo que le puedas exprimir para que después tú digas, a ver, me organizo con un amigo, con este amigo, vamos poniendo una empresa, como ahorita ustedes tres que están organizados, y vamos a salir adelante nosotros. Tú que eres bueno, ¿no? Pues yo hago recorridos virtuales, ok, yo soy bueno en obra y tú vendes el proyecto, entonces entre los tres hacemos una empresa. Y ya no estás haciendo rico a uno solo, vaya, porque eso es lo triste de esto, es que cuando uno entra a una empresa realmente estás enriqueciendo a otro, y el que se lleva el mérito del proyecto es otro, ¿sí? A lo mejor yo trabajé después en otra constructora y realmente los proyectos no llevan mi nombre, llevan el nombre de la constructora. Claro. Entonces tú dices, yo hice esa casa, y te van a decir, pues ¿dónde viene tu nombre? No, pues es que no, la hizo la empresa fulana, tú no nos consta. Eso es lo malo, que a veces cuando uno quiere decir, yo hice tantas casas, yo hice esta casa, no tienes manera porque estabas en una empresa. Hasta que te sales, entonces dices, yo arquitecto hice esa casa, ¿verdad? Ahora la hice por mi cuenta. Claro. Entonces, creo que el consejo que yo podría darles es que sí, cuando recién uno está estudiando y está egresando, hay que entrar a las empresas, pero como esponjita, a aprender. Ya aprendí, ¿qué otra sigue? Ya aprendí, ¿qué otra sigue? Entonces ahora sí yo creo que ya estoy listo para aventarme yo con la mía. Claro. Ya el futuro ya no es de estar pues repito, en empresas, es más bien de generar tu propia empresa, de ser emprendedores, no empleados. Eso sería como, creo que ahí nos va a ir mejor a todos. Y otra cosa que yo siempre les digo a mis alumnos de octavo, ya los que van saliendo, les digo, por favor, no regalen los proyectos, no prostituyan la carrera, aunque suena feo.
porque a veces uno cae en el error de decir, con tal de que me des la obra, te regalo el proyecto. Okay. Y creo que no es justo, porque yo he visto muchos colegas, y me incluyo yo, que haces el proyecto y el dibujo, no te pagan y ya lo están construyendo, ¿no? Y tú dices, oye, no, es que tú saliste muy caro, y pues, sí, pero es mi proyecto. O sea, malamente le toman foto al plano, o se quedan con una copia, o inclusive hasta la bajan pixeleada, pero la construyen. Por eso es que yo les digo mucho a los alumnos, por favor, no valoren su trabajo. Creo que todos vemos lo que nos desgastamos en desvelarnos, en no dormir, para que no sea justo que no recibas pues un pago por un proyecto, ¿no? Entonces, creo que si uno se organiza, así como el ejemplo que yo pongo es, los doctores están organizados, las notarías están reguladas, tienen sus aranceles, también nosotros tenemos nuestros aranceles, pero nadie los sigue. O sea, tú puedes encontrarte y él dice, ¿sabes qué? Yo te regalo el proyecto si me das la obra. Yo puedo decir, yo te hago un descuento del proyecto si me das la obra. Y él puede decir, no, a mí me pagas el 100% del proyecto, me des o no la obra. Y el cliente va a decir, pues él me lo regala, ¿no? Entonces, malamente estamos mal acostumbrando a los clientes a que hagan esto. Yo creo que si todos nos organizamos, yo creo que no hay ningún doctor que te dice, no te cobro la consulta si me dejas operarte, ¿verdad? O sea, ellos te cobran la consulta de la operación. Entonces, creo que nosotros también nos falta mucho organizarnos como arquitectos y decir, el proyecto es y se cobra. ¿Que me vas a dar la obra? Te bonifico una parte de ese proyecto en obra, pero no te lo estoy regalando, te estoy cobrando una parte. Y valoras el trabajo del diseño. O sea, es muy importante. Creo que el diseño está muy desvalorado, en que muchos clientes dicen, es un dibujito, o sea, he visto gente que hasta a veces se burla de uno, porque te dice, ¿por qué te voy a pagar tanto si me estás dando un papel? Y mira, y la hacen así. No me puedo meter en la casa y ya me vas a cobrar tanto. Dices, ¿es en serio? Yo les voy a dar un consejo que me ha funcionado, y a lo mejor algún cliente por ahí lo va a ver. Sí. Pero yo pongo el ejemplo del doctor, porque sí me tocó un cliente, híjole, bien difícil. No quería pagar el proyecto. Entonces a mí me dijo, ¿por qué te voy a pagar por un dibujito? Porque si les dicen dibujito, si ni siquiera la tengo presente. Y fue el que agarró el papel y le hizo así. No me puedo meter a la casa, mira, entonces, ¿por qué me cobras tantos por algo que no tengo hecho? Y lo primero que le dije fue, ok, me imagino que usted sí se ha enfermado alguna vez en su vida, ¿no? No, pues que sí. ¿Y fue al doctor? Sí, fui al doctor, le digo. ¿Y cuando usted fue con el doctor se sentía todavía muy mal? Sí. El doctor le dio una receta, lo revisó, le dio una receta y le dijo, vaya y compre este medicamento y se va a sentir mejor. Me dice, sí. Le digo, ok, cuando usted salió del consultorio, ¿ya estaba curado? No. ¿Qué se llevó en la mano? Una receta. ¿La receta qué era? ¿La solución? Sí. Entonces usted tenía en su mano la solución a su problema cuando llegó, pero se fue de ahí sintiéndose todavía mal, no se curó mágicamente. ¿Qué tuvo que hacer? Comprar la medicina. ¿Y a poco le dijo al doctor, si me curo te pago y si no me curo no te pago? No, y se empezó a reír como diciendo, ya sé por dónde vas, ¿no? Entonces te digo, entonces, ¿por qué hace lo mismo conmigo? Porque si yo le estoy trayendo la solución escrita en un plano de cómo van a ser los espacios que usted necesite, que usted quiere, ahora me dice que no me va a pagar porque no la tiene hecha. Es lo mismo. Entonces, así literal me dijo, ¿sabes qué? Me fregaste, me dijiste lo que no me imaginé, me pago. Y nada más por eso, ¿eh? ¿Y construyó el proyecto? No, ya nada más me lo contrató por proyecto porque él tenía sus albañiles. Esa es la otra que te dicen. Yo tengo mis albañiles. Sí. Está bien, ahí le va el proyecto y Dios lo bendiga, ¿no? No sé cuántas modificaciones y... Sí, no sé si le habrá hecho la casa, yo creo que sí, porque sí, se ve que era una persona que sí construye, pero no son personas que no son ingenieros ni arquitectos, son como negociantes, o sea, tienen el dinero. Entonces ellos dicen, ¿para qué tengo un profesionista si el albañil lo hace? Sí. Es de esa mentalidad, ¿no?, errónea que tiene mucha gente. Sí. Pero ese es el consejo que yo les doy a mucho a los alumnos. Busquen siempre como la manera de negociar con los clientes para que les pague y no desmeritar el valor de lo que estás haciendo. Y antes que desmeritar, también compartir un poquito
de crear más cultura en cuanto al valor que se le da al arquitecto o que no se le da al arquitecto. Así ¿no? es. Porque precisamente como dice, o incluso hay mucha mentalidad de que no, es que el arquitecto me va a cobrar mucho o no me alcanza, mejor me voy con mi vecino que construyó la casa de mi vecina, que no fue la mejor. A lo mejor lo que te va a cobrar el albañil es lo mismo que te va a cobrar un arquitecto, o tal vez no lo mismo, pero pues tampoco desvaría tanto, ¿no? Te puedes buscar, como dice, algún recién egresado o algún conocido por ahí, alguien que no cobre tanto, porque sí hay niveles a niveles. Sí, sí hay niveles. Pero sí es mejor invertir en el diseño, invertir en una bonita y buena solución y sobre todo también en una buena ejecución. Porque si uno como arquitecto diseña y se emociona con los espacios y que si la columna y que la instalación lo pase por aquí, y al rato el albañil ya aventó el muro, ya aventó, no metió instalación, no metió nada. Ah, no, sí, pues mire, la aventamos por aquí arriba o el bajante por aquí y por afuera, no pasa nada. Sí, es que eso es lo malo. La autoconstrucción en el México es un problema muy fuerte. Y es problema porque mucha gente, entre el 65 y 70% de las construcciones en México están hechas de autoconstrucción. O sea, quiere decir que no hay una persona, un técnico en construcción, ingeniero, arquitecto que esté asesorando y supervisando esa construcción. Gente que dice, compré material y yo mismo levanto un cuartito, ¿no? Sin plano, sin proyecto. Entonces, a veces lo vemos nosotros cuando vemos que pasan este tipo de cosas, como la que pasó apenas de que el río se desbordó y se llevó casas. Bueno, esas casas están sentadas sobre un lugar de riesgo y muchas están fuera de un conocimiento de una mecánica de suelo. Estudio, ¿no? Ajá, entonces... ¿Qué es una mecánica de suelos? La mecánica de suelos es el estudio de cómo está abajo, en capacidad de materia, o sea, qué materia es la que hay y dónde es la resistencia que te va a dar el suelo. Por ejemplo, nosotros no podemos ver en un terreno, es como sacar una radiografía, no puedes ver abajo cómo está de duro el suelo, ni qué hay, si pasa una vena de agua, si hay roca, si hay arcilla, no sabes, hasta que se escarba. La mecánica de suelos hacen un sondeo y empiezan a hacer una muestra y le miden los golpes al suelo y dicen, a ver, en 1 metro, tantos golpes, tantos... Entonces van haciendo esa medición entonces con los golpes, porque esa cosa, se me fue el nombre, bueno, es como un peso, tiene cierta distancia, entonces siempre es la misma distancia con el mismo peso, es una medición más precisa. Entonces, no es como que yo doy los primeros golpes, en el tercero me voy a cansar más, entonces ya la fuerza ya es menor, claro. Entonces es un peso siempre el mismo, en una misma distancia, son golpes, te van diciendo, mira, el primer metro bajó 20 golpes, y en el siguiente fueron 50 golpes, está más duro. Ah, pero aquí fueron otra vez 20, entonces otra capa muy blanda. Entonces lo que hacen ellos es analizar la dureza del suelo, cómo está, porque cuando tú calculas una edificación, tú calculas y dices carga viva y carga muerta, o sea, cuál es la carga de los materiales, cuál es la carga del uso que se le va a dar. Sumas todo esto y dices, el edificio pesa tantas toneladas. ¿Dónde me resisten esas toneladas? Entonces la mecánica de suelo te va a decir, mira, tu cimentación tiene que ser de este tipo, a tanta profundidad para que el edificio no se hunda, no pase como en la Catedral de la Ciudad de México, ¿no? Que se ladeó, sí. O como la Torre de Pisa, que también es arcilloso y se ladeó y se sumió. Bueno, precisamente evitar todo ese tipo de problemas es una mecánica de suelos. Tú ya sabes cómo está abajo y sabes el tipo de cimentación que le vas a poner. Inclusive hasta te sirve mucho para ver si el proyecto es viable o no, porque en una vez que me tocó hacer una casa allá en Las Cañadas, bueno, un proyecto, el suelo, el señor se fue enamorado del terreno porque era la de la entrada, arriba, la quería así bien aparatosa, pero en sus sueños del señor, y le digo sueños porque yo siempre al programa arquitectónico le digo la lista de los deseos, sí. Entonces él dice, quiero una alberca y mi cochera en sótano. Ok. No ves el terreno y dices, sí, está bien. Cuando hicimos la mecánica de suelos, era roca. Entonces, curiosamente, él estaba enojado porque dice, ¿por qué el de al lado sí pudo tener cochera en sótano y yo no puedo? Porque curiosamente, después de su terreno, ese ya no tenía rocas. Entonces, a él le tocó la mala suerte que el terreno de él sí tenía una roca enorme. Entonces yo le dije, pues mire, se puede hacer, pero le va a salir muy caro. Exactamente. ¿No? Entonces el sótano y la alberca va a ser más cara que hacer la casa. Entonces él dijo, no, es que mi sueño siempre ha sido tener una alberca y una cochera subterránea. Entonces dice, voy a vender el terreno, voy a buscar otro
que sí pueda yo hacer ese sueño que tengo adelante. Entonces, bueno, hasta eso el señor sí fue muy cumplido, pagó el proyecto, dijo, ni modo, no se pudo, y se fue a buscar otro terreno. Yo ya no supe en qué habrá quedado, pero sí supe que el terreno sí lo terminó vendiendo, ¿no? Entonces, para eso sirven las mecánicas de suelo, te das mucha idea de que si tu proyecto va a ser viable y qué tipo de construcción vas a tener que meter por el tipo de suelo. Y estos son temas que la gente a lo mejor que está pensando en construir no toma en cuenta, o simplemente dice, tengo 1 millón o tantos millones o en general su presupuesto para construir, pero no está considerando que hay que pagar mecánicas, que hay que pagar permisos, que hay que pagar al calculista, exactamente. El seguro social de los trabajadores. Con la mecánica de suelo, con la mecánica de suelo te tienes que acercar con un topógrafo, ¿no? No es tanto como un topógrafo, es un mecanicista, es una persona especializada en hacer este tipo de trabajos. Algunos son ingenieros, pero yo el que conozco es sí es topógrafo él. Y le apasiona más lo que es mecánica de suelos. O sea, sí te hace levantamientos topográficos, sí te saca niveles, te hace tus planos de cortes, pero a él lo que más le apasiona hacer son las mecánicas de suelo. Se sabe casi de Guadalajara, las zonas ya las tiene bien identificadas cómo está el suelo, ¿no? Ya te dice, si en tal lado está así. O sea, ya se la sabe mucho, es un señor ya muchos años, pero sí es un especialista. Por eso es que mucha gente, como tú dices, no quiere, dice, se me hace caro porque tengo que pagar. O sea, dicen, yo ya desembolsé 100,000 pesos y no tengo ni un ladrillo puesto. ¿Por qué? Pues porque pagaste la licencia de construcción, hay que estar pagando la mecánica, el cálculo estructural, todo eso se va. Es importante aclarar que no es que tengas que desembolsar más, simplemente hay que ajustar tu presupuesto a una buena solución, pero pues trabajada de una correcta manera. Sí, pues es que esa inversión no es tanto como un gasto, porque la gente lo ve como gasto, no es gasto, estás invirtiendo. Claro. La inversión en tu casa, en que quede bien hecha, en que puedas dormir tranquilo diciendo, mi casa está calculada para que un sismo de 9 grados no le afecte tanto, ¿sí? O que yo sé que está en una muy buena zona, en la que no pueda haber derrumbes o algo, ¿no? O sea, está uno más tranquilo porque estás invirtiendo en la seguridad de tu casa. Exactamente. Y mucha gente no lo ve, por eso recurre a el albañil me cobra más barato, es que el maestro es un expertazo, tiene ya 30 años haciendo casas, pues ni modo que se le caiga una. Sí. Pero ese es el problema, que a veces, y si sí pasa, entonces hay que siempre estar con un especialista en construcción. Y es curioso porque a la gente le gusta invertir en otras cosas, pero no en el lugar donde va a vivir. O sea, si tú vas a invertir en un espacio que vas a habitar durante 40 años o durante el resto de tu vida, que a lo mejor también van a habitar tus hijos, tus nietos, bla, bla, bla. Exactamente, bla, bla, pues que sea un espacio adecuado, que te guste, que quede bien, ¿no? Que dure esos 40, 60, 80 años que quieres que dure la edificación. Así es, ¿no? Y sobre todo cuando le dices, a ver, si tu sueño, como el señor de la alberca, si tu sueño siempre fue siempre, has trabajado no sé cuántos años, ya tienes el capital y quieres la casa de tus sueños, pues que te dure esa casa, ¿no? Y que esté bien hecha. Mira, muchas veces hay gente que tú le cotizas obra y te dicen, es que estás muy caro y gracias. Y después pasas por ese lugar y no ha hecho nada. Entonces dices, ¿por qué no tiene ni la noción de lo que cuesta hacer una casa? Bueno, a veces sí ya ves y está un albañil ya aventándose en la casa y te terminan hablándote otra vez porque te dicen, por favor ven a ayudarme a terminar porque yo ya no sé cómo terminarla, los albañiles ya desfilaron aquí no sé cuánto, se llevaron material, me dicen que así debe de ser, yo no sé si es correcto. Entonces te terminan hablando a ti para que les vayas a ayudar lo que está mal hecho y a veces te da más estrés como llegar a ver tantas cosas mal hechas. A mí me tocó ver una casa así, que era una ampliación y yo le dije, hay que hacer primero esto, reforzar la estructura. Yo llevé a un amigo mío que tiene maestría en estructuras, porque yo quiero dormir tranquilo también. Sí. Entonces él me dijo, mira, hay que hacer esto, le pones acá, reforzamos aquí y le pones esto y con eso vas a poder aventar arriba. Perfecto, yo le dije eso al dueño y dice, hay que pagarle al calculista. Hay que pagarle al calculista, obvio, o sea, ahorita nada más vino a dar una asesoría. Claro. Y la está haciendo de buena fe, ni siquiera nos va a cobrar, pero si tú ya le quieres, que tampoco está bien, pero bueno, ya si quieres hacerlo bien y que nos diga la varilla de cuánto, pues hay que pagarle. Y dijo, pero es que ¿para qué? Si ya traje un albañil y me dijo que le echamos unos castillitos y
adelante, y dice, mira, es más, mi vecino así lo hizo. Colapso. Y ahí está su casa, le digo, pues sí está su casa, pero pues a ver si no tiembla un día y... Entonces es gente que dice, nada, no pasa nada, se enojan. Después me estuvo hablando. Fui un día nada más para ver qué estaba haciendo y fue un desastre. No le puso cimentación el albañil al muro, o sea, lo hizo sobre la tierra, así literal. Entonces yo le dije, esto no tiene cimiento. Y me dice, no, es que el maestro me dijo que las castillos son los que van a soportar el peso. Le dije, sí, pero los muros pesan también y se va a hundir ese muro. Entonces yo le empecé a explicar y como que era frustrado. Y dice, es que ya con este señor ya van como 4 albañiles que vienen a la obra. Los corro, otro se fue. Me dice, ayúdame a terminar. Le digo, ¿quiere que le ayude a terminar la casa? Sí, voy a tirar todo esto. No, pero ¿por qué vas a tirar? Yo ya me gasté aquí 200,000 pesos y ve nada más. ¿Qué se rescata? Pues nada más las vigas, porque realmente lo demás ya no va a servir. Y ya empiezan a frustrarse y me dice, no, pues entonces déjalo, termino a ver cómo. Pues, a ver cómo le va. Entonces, a veces pasa ese tipo de cosas que la gente cree que es muy fácil construir, pero pues se necesita tener conocimiento, ¿sí? Luego muchas veces hasta invaden servidumbres, al vecino, luego vienen broncas legales. No hay nada como hacer entender a un cliente que el profesionista por algo está ahí, ¿no? Para la asesoría. Y ustedes también cuando tengan un cliente siempre tienen que hablar bien claro y decir, tú me vas a pagar a mí tanto y te incluyo yo esto. Porque a veces los clientes piensan que nada más entregas el proyecto y te vas. Y tienes que decirle, yo te voy a dar la asesoría, te acompaño a ver materiales, te acompaño a ver esto, tomamos decisiones, si hay un cambio lo hacemos, yo voy a ser tu asesor. Me estás pagando por ser tu asesor de construcción y de proyecto. Entonces ya cuando lo maneja uno más así, el cliente se tiene más confianza y dice, ok, entonces no estoy solo, o sea, tengo una persona que me está asesorando en todo el proceso para hacer la casa. Y cuando los clientes lo entienden, son proyectos muy fluidos, son muy padres hacer, porque sí me ha tocado trabajar proyectos muy padres, en las que el cliente trabaja contigo de una manera muy padre, y hay como ese engranaje de que se trabaja continuamente, y dices, caray, ¿por qué no hay más clientes como él, no? Entonces hasta el cliente también te queda feliz, te recomienda. Es muy padre, sí hay clientes que sí saben trabajar, que sí reconocen y se trabaja fluidamente, pero por ahí luego están las manchitas esas que no quieren pagar, que desvaloran tu trabajo, que dicen, ¿por qué me cobras tanto por un render si la computadora lo está haciendo? Sí. No es la computadora la está generando, yo tengo que meterle la información a la computadora. A veces cuesta mucho trabajo esto, ¿no? Si un día te invitan a Irving que les cuente la historia del famoso cliente que tenía la tecla de apretar home, a ver qué les dice, que pensaba que con eso salían los planos. Entonces la gente piensa a veces que la computadora hace todo, y no es cierto, ¿no? Pero esa es la parte como en la que tenemos que trabajar nosotros los arquitectos, hacer entender al cliente por qué está pagando y qué es el beneficio que va a tener de estarle pagando a un profesionista. Claro que se entiende esa parte. Otra pregunta, profesor, a todo esto. Ya usted como arquitecto independiente, usted comentó que tenía sus conexiones con un calculista, con albañiles, la pregunta es, ¿usted hace su equipo? ¿Usted ya tiene su propio equipo ya definido? Sí, hacemos equipo porque curiosamente todos los que trabajan conmigo son también independientes. Okay. O sea, por ejemplo, el ingeniero que es el calculista y el que me hace las losas, eso se dedica nada más. Entonces él me construye a mí y a quien sea, ¿sí? O sea, su empresa es cálculo estructural y te hago las losas. Tengo otro que hace, por ejemplo, la ventanería, tengo otro que es carpintero, pero no son empleados míos, son contratistas y yo los organizo y entonces yo se puede decir que es el que llevo la batuta de la obra de decir ya va a entrar el carpintero, ya va a entrar el aluminero, pero son empresas independientes. Yo los únicos que tengo a mi cargo son albañiles, pero tampoco son albañiles míos, o sea, son albañiles que les digo, oye, ¿puedes venir a hacer esta obra? Sí, va, aviéntatela. Ya se acabó la obra, si hay otra y te acomodo, ok, si no, ya le está cayendo otra por allá. O sea, el grupo de albañiles que tengo es muy bueno, ellos están bien cotizados, o sea, si yo los suelto, ya el otro arquitecto los está agarrando y luego otro arquitecto los está... Entonces está como trabajando con 3, pero tiene el chamba segura porque sabe que los 3 estamos peleándonos por ellos, ¿no? Porque tiene una mano de obra muy buena y aparte son muy honrados, son muy honestos, o sea, después dan las llaves de la casa
y sabes que así va a estar, o sea, no andan haciendo cosas indebidas. Esa es la forma en como yo tengo un equipo de trabajo, o sea, que hay una obra, que hay un proyecto, lo cotizamos, hablo con ellos, me mandan su cotización, entrego yo al cliente, el cliente dice, ok, va, si está bien, cómo son los pagos, va a ser de esta manera, entonces yo ya le hablo a ellos y les digo, sí se va a hacer. Entonces se calendarizan ellos y dicen, ok, para tal fecha yo entro contigo. Y ya nada más tú estás administrando dinero, recibiendo factura, entregando al cliente, tú haces la tuya de tus servicios, entonces ya nada más empiezas a hacer todo, pero como tú dirigiendo, es lo que hace un director de obra, o sea, realmente es supervisar lo que los contratistas están haciendo. Si ahorita ustedes ven, los directores de obra son responsables de contratistas, o sea, realmente ellos subcontratan todo y ellos son el que dirige la orquesta, que dice, ya entras tú no entras, ahí te va tu pago, a ti no te pago porque no acabas, ya estamos en tal día, sigue esto, ese es el que orquesta toda la obra. Así es como se trabaja mucho ya como un profesionista independiente, ¿sí? Inclusive hasta dice, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo tiempo de hacer un recorrido virtual, pues él sabe hacerlos, cuánto me cobras, porque el cliente lo quiere. Entonces estás como agarrando todo esto, porque el arquitecto todólogo no existe el que dice, te voy a hacer yo render, planos, presupuesto, voy a checar la obra, también hago el cálculo estructural, también te voy a hacer la mecánica. O sea, yo como persona sola no podría, pero a lo mejor yo diría, oye, tú hasta la mecánica de suelos, hasta el cálculo estructural, entonces ya estamos haciendo un equipo de trabajo. Que hay un líder que es el que representa, sí, pero es un conjunto de trabajo, ¿no? Como ahorita ustedes son 3. Bueno, somos 4. Son 4. Pero fíjate, si no estuviera uno, tú no podrías solo estar haciendo todo ahorita. No. Es lo mismo, o sea, en un equipo de arquitectura es igual, o sea, uno no puede hacer todo. Tienes que estar buscando a alguien que sea una especialidad y que se trabaje de manera conjunta. Ahorita que están estudiando ustedes, están absorbiendo todo el conocimiento de la carrera y ustedes se empiezan a dar cuenta y dicen, no, estructuras no me gusta, yo para estructuras paso, pero me llama mucho la atención lo digital, esto es lo mío. No, es que a mí me llama mucho la atención la obra, los calendarios, gerencia de proyectos y todo esto me gusta mucho, me voy a meter en esto. Entonces ya empiezas a encontrar como tu parte fuerte y entonces ya empiezas a decir, cuando salga de la carrera, tengo conocimientos de urbanismo, no voy a ser urbanista, pero tengo conocimientos de urbanismo para que cuando yo haga una casa no esté fuera de esto, o sea, porque a veces uno, si desconoces esto, pues cuando estés haciendo acá y llegues aquí te van a decir no funciona, regrésate, pero es que yo no sabía, por eso es que hay que saber de todo, es bien importante. Si tú vas a hacer un proyecto y aunque las estructuras no te gusten, tienes que tener las nociones de ver cómo va a funcionar para que digas, bueno, la lógica me dice que si tengo muros arriba, pues abajo tengo que tener apoyos, o cómo los voy a hacer para que no se caigan. Aunque no sepa calcular una casa, tengo que tener el conocimiento de cómo puede funcionar la estructura para que a la hora de meter el cálculo sea más fácil y sea más lógico el armarla. Si yo no soy urbanista, pero sé que hay unas normas, sé que hay una ley de vivienda, sé que hay esto, me voy a informar, entonces yo ya puedo decir, voy a hacer un proyecto porque sé que el día que me lo revisen no voy a estar fuera. Vuelta y vuelta. Así es. Que me lo rechacen. Entonces ya es más fácil que ingresa un permiso porque te van a decir, ok, sí, tiene conocimientos de urbanismo, no está tan fuera de lo que son los parámetros, adelante, ¿no? Entonces, aunque vayas a hacer puro proyecto arquitectónico, sí es bueno saber de las demás áreas. Aunque vayas a ser urbanista, sí es bueno saber de otras áreas. Si vas a ser hasta teórico historiador, pues hay que saber también de procesos constructivos. O sea, la carrera de arquitectura para mí, creo que, y los ingenieros aquí se nos van a ir encima, pero creo que el arquitecto es el que más sabe porque se enfoca en muchas áreas. Como dice un dicho, ¿no? Y se los digo a mis amigos ingenieros y hasta se quedan así con cara de... Porque sí hay esta riña entre arquitectos e ingenieros, que son el bullying ahí que sale, pero dicen por ahí que el arquitecto sabe poco de mucho y el ingeniero sabe mucho de poco. ¿Qué quiere decir? Que el ingeniero sabe mucho de poco. ¿Qué es poco? Las estructuras. O sea, sus estructuras, él sabe muchísimo de estructuras, pero es estructuras nada más. Y el arquitecto sabe poco de mucho porque tiene que saber del color, de ambientación, de estructuras, de urbanismo, de teoría, de historia, de
de un montón de cosas, pero sabe poquito, ¿no? Reglamento, hasta hay que ser psicólogos a veces. Tienes un cliente y te dice, no, es que a mí no me gusta esto, y entonces tienes que analizarlo y decir, pues ¿cómo le voy a proyectar su casa? Ah, es que a este señor le gusta mucho la oscuridad, o le gusta mucho la luz. O sea, te empiezas a hacer más como, o la hija, se nota que es como la chava más estudiosa, entonces vamos a hacer su recámara así como para que se meta a estudiar, y te empiezas a hacer hasta psicólogo con los usuarios, entonces hasta te analizas metes a la con familia, ellos. perdón, analizas a la familia de que tiene tantas hijas, haces un análisis del proyecto, que te metas hasta qué le gusta, qué hace el niño, qué hace la niña, la esposa que le gusta hacer algún deporte. No le gusta cocinar o sí le gusta cocinar, o sea, a veces hay gente que te dice, la cocina como quede, yo no cocino, no me gusta, yo pido comida, salimos a comer, yo no cocino. Y hay gente que te dice, la señora, yo mi cocina es lo más importante, es como mi templo, ¿no? Así que quiero una super cocina con un horno de marca tal, o sea, hasta te mandan marcas porque sabes que su alma es ahí, sí, en la cocina. Entonces, sí hay que hacer, pues es lo que vemos en la escuela, ¿no? El análisis del usuario. ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Qué edades tienen? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas? Y con eso haces un proyecto. Esos son como los síntomas con un doctor, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo vas a proyectar el espacio en base a las funciones y cómo vive la familia, ¿no? Así es, sí tiene que hacerse de esa manera. Sí, incluso también es interesante lo que comenta, que la arquitectura abarca muchos parámetros, porque pues en la carrera tú te vas dando cuenta, como usted comenta, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, pero yo creo que arquitectura es como muy variada y tiene ese don o esa ventaja de, si a ti te gusta dibujar solamente, pues te dedicas a dibujar. Si te gusta estar en obra, estar gestionando que si sueldos, que si material, que si esto, que si aquello, tiempos, un poquito de la administración, ahí entra la administración. Sí. Entonces, pues puedes dedicarte solamente a eso. A ti te gusta a lo mejor el tema de leyes, leer, reglamentos, qué sé yo, pues están las gestorías. Puedes ser gestor. A gestor de proyectos y listo. Entonces, tú puedes abarcar mucho, ver cuál es tu fuerte, pero obviamente tienes que tener la noción de cómo se hace para hacer correcto tu trabajo. Así es muy importante. Tienes que tener conocimientos de varias cosas para que tú digas, me voy a enfocar en esto. Si vas a ser dibujante, ser el mejor dibujante. Si vas a ser el constructor, ser el mejor constructor. O sea, encuentra uno su fortaleza y la desarrollas. Eso es lo más importante de esta carrera. Arquitectura es una carrera muy noble, muy amplia, se abre a muchos, o sea, a veces dices, somos muchos arquitectos los egresados, sí, pero el campo de arquitectura es muy amplio, o sea, se abre a que o eres urbanista, o eres teórico, o eres proyectista, o eres gerente de proyectos, o eres constructor, o eres restaurador, puedes tomar tus especialidades a lo mejor en iluminación, en acústica, en desarrollo de energías renovables, en instalaciones, porque también hay arquitectos que les gusta mucho la parte de instalaciones y les dice, yo quiero estudiar iluminación y electricidad y dedicarme a ser una empresa constructora de eléctrica. Entonces se abre mucho el panorama para todos. O sea, yo les digo a mis alumnos, a lo mejor se los dije a ustedes en primero, la carrera de arquitectura se abre para muchos, no es como competido decir, nada más todos hacemos el mismo proceso, se abre así el panorama muy amplio y dices, yo me voy por acá, yo me voy por acá. Yo, mis amigos de la escuela, mis compañeros que tuve, sí, todos trabajamos juntos en la misma carrera, pero ya después vas viendo cómo van perfilándose uno para el otro, ¿no? Y de repente te encuentras que uno ya está haciendo por allá un desarrollo habitacional, el otro es pintor, el otro hace puros dibujos, el otro hace recorridos virtuales, el otro hace construcción. O sea, ya se van enfocando. Claro. Otros ya tienen estudio y otros ya tienen estudios, hacen videos de YouTube. Pero sí se abre mucho el panorama. Tengo amigos, compañeros que cuando nos reunimos o nos juntamos todavía ahí en el chat, estamos ahí platicando, pues cada quien dice, en la escuela era su fortaleza. Y sí, ahí está caminando, ¿no? Tengo un muy buen amigo mío que desde la escuela pues, es un artista, o sea, él hace acuarelas y dibujos desde que estábamos estudiando y se dedica a eso. Actualmente ya tiene creo que ya va por el doctorado, ya lo terminó el doctorado en restauraciones y en historia del arte, todo esto, pero le apasionó más eso, o sea, él no dice, yo no construyo, yo más bien me dedico más al arte, la historia. Y desde que éramos estudiantes lo veías, íbamos a comprar papel ahí al centro
porque siempre es ahí el centro es lo mejor. Sí. Entonces íbamos al centro a comprar papel, él y yo íbamos con nuestros portaplanos y veía un templo y decía, este templo fue del siglo no sé qué, ve la luz, o sea, te empezaba como maestro de historia, ¿no? Entonces hoy venimos por papel, pero él se apasionaba mucho en la historia de la arquitectura, inclusive hasta se quedaba así contemplando y a veces regresaba él solo a sentarse en la banqueta a dibujar la fachada del templo. Y tiene unos cuadros muy padres. De hecho, está expuso en una galería, pero les digo, o sea, a veces lo que te apasiona lo desarrollas. Sí, exactamente. Así que si te gusta la arquitectura, ya. Aquí estando con el profesor Toquero, es tanto ser arquitecto, es profesor también, de 2 universidades. Así es, estamos en 2 universidades y estamos trabajando por fuera en lo que vienen siendo proyectos, remodelaciones, renderizado y también alternándolo con las clases en las 2 universidades. Es muy padre porque luego me dicen, ¿por qué estás dando clases? Digo, porque se comparte mucho con nuevas generaciones lo nuevo que está y uno se actualiza. A uno nos sirve mucho y nos nutre porque nos va actualizando mucho en lo nuevo que va pasando, ¿no? A veces uno le aprende mucho también de los alumnos. A veces hay alumnos que nos enseñan, que nos dicen, es que salió esto, o se puede hacer esto, o este nuevo producto. Entonces es como un intercambio de conocimientos. O sea, yo creo que el maestro autoritario, como llegué a tenerlos yo, de que tiene que ser así y así y así, ya eso ya no debe de ser. Debe de ser como más compartido, decir, ¿qué sabes tú hacer? ¿Qué sé yo hacer? Y vamos intercambiando conocimiento. Por eso es que a mí me gusta mucho estar del lado de las escuelas, de la universidad, porque es un conocimiento, es un intercambio de conocimiento. Pues arquitecto, por cuestiones de batería, ya tenemos que cortar, pero muchísimas gracias por la charla que nos ha venido a dar, por compartir sus experiencias. ¿Algo que quieras agregar? No, más bien el profesor, si quisiera agregar su número. Algo que guste cerrar. Tiene un canal de YouTube. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que empezó por la pandemia. Ahí subía clases, YouTube lo hice y ahorita me di cuenta pues que ya han entrado muchas personas. La página es Arc Fernández Toquero, así la encuentran, y voy a ir subiendo tutoriales de 3D Max, de AutoCAD y de dibujo, ¿no? Tengo por ahí un tutorial de cómo trazar perspectiva a mano, pero con método, o sea, con medidas, poniendo los puntos de fuga donde deben de ser y bajar el trazo. Bueno, tengo de esos videos. No, de lujo. Tengo tengo también una de Facebook, pero no le he dado tanta promoción, pero la pienso impulsar. En Facebook también dice Arc Fernández Toquero, así estoy en Facebook. Okay. También en Instagram todavía no la hago, pero en el YouTube ahí empecé y ahí puedo empezar a hacerlos. Yo les agradezco mucho la plática, se nos puede ir aquí todo el día platicando, son muchas experiencias. Yo para cerrar nada más les diría que busquen lo que les apasiona y háganlo, desarrollenlo. Van a encontrar muchas trabas, muchas frustraciones. A veces hay gente que sí nos pone el pie encima, pero de repente le sacas la vuelta y le demuestras lo contrario. Entonces, si les gusta mucho esta carrera, que para mí me encanta, desarróllenla. Es muy noble, está muy padre, y si me dijeran, ¿quieres volver a estudiar lo mismo? Lo volvería a estudiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Como saben, pues síganos en Instagram como Mr.Arquitectura.mx, en Facebook también estamos. Suscríbanse, espero les haya gustado este episodio. Gracias. Bye.